La chica era solo una mesera pobre, pero cuando vio al millonario a punto de beber, gritó frente a todos. Nadie entendía. Segundos después, la verdad salió a la luz. Y ese momento cambió la vida de ambos para siempre. El aroma a mole poblano y el tintineo de copas de cristal llenaban el aire del El Palacio de Cristal, el restaurante más exclusivo de Polanco. Camila Morales ajustó su delantal negro y suspiró mientras observaba las mesas elegantemente decoradas. A sus 28 años, llevaba 3 trabajando en este lugar donde una sola cena costaba más de lo que ella ganaba en una semana. «Mesa 12 necesita más agua, Camila», le gritó Rodrigo, el capitán de meseros, desde el otro lado del salón. «Ya voy», respondió ella, tomando la jarra de agua con limón. Sus pensamientos volaron hacia su madre, Carmen, quien la esperaba en casa con esa mirada perdida que cada día se volvía más frecuente. La enfermedad neurológica degenerativa avanzaba sin piedad, y los medicamentos eran caros, muy caros. Era viernes por la noche, y el restaurante bullía de actividad. Empresarios, políticos y socialites llenaban las mesas, ajenos a las preocupaciones de quienes los servían. Camila había aprendido a ser invisible entre ellos, una sombra eficiente que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando no. «Oye, Camila», le susurró Sofía, otra mesera, «¿viste al galán de la mesa 15? Dicen que es Maximiliano Vega Santander, el heredero de esas minas del norte». Camila dirigió discretamente la mirada hacia la mesa en cuestión. Un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con un traje azul marino impecable, conversaba animadamente con una mujer rubia de vestido rojo y un hombre mayor de cabello plateado. Tenía algo en la mirada que la intrigó, una gentileza genuina que contrastaba con la arrogancia típica de los clientes habituales. «Se ve decente», murmuró Camila, regresando a sus labores. «Decente. Está guapísimo, y dicen que esta noche va a anunciar su compromiso con Valentina Herrera Montalvo, la hija del diputado». El corazón de Camila se encogió sin razón aparente. No tenía tiempo para fantasías románticas. Su realidad era demasiado cruda para permitirse esos lujos. Conforme avanzaba la noche, notó que la mesa de Maximiliano se había convertido en el centro de atención. Los meseros iban y venían constantemente, sirviendo champán y platillos especiales. Valentina, la mujer rubia, lucía un anillo de diamante que brillaba bajo las luces del candelabro. El hombre mayor, quien se presentó como Sebastián Aguirre, levantaba constantemente su copa en brindis que parecían más obligados que genuinos, por el futuro de nuestras familias. Escuchó que decía Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cerca de las 10 de la noche, Camila notó algo extraño. Tomás, el nuevo barman que apenas llevaba una semana trabajando, preparaba una bebida especial en la barra. Era un hombre de mediana edad, callado y reservado, que siempre parecía estar observando todo desde las sombras. Mientras Camila pasaba cerca de la barra recogiendo copas vacías, vio cómo Tomás sacaba discretamente un pequeño frasco de su bolsillo. Con movimientos calculados, dejó caer algunas gotas de un líquido transparente en la bebida que acababa de preparar, un whisky añejo en un vaso de cristal cortado. El olor que se desprendió del frasco le resultó familiar, demasiado familiar. Durante años había ayudado a su madre con sus medicamentos, aprendiendo a reconocer cada uno por su aroma característico. Ese olor dulzón y ligeramente metálico era digitoxina, un medicamento cardíaco que en dosis controladas salvaba vidas, pero en exceso. El corazón se le aceleró. Tomás se dirigía hacia la mesa de Maximiliano con la bebida envenenada. «¿Qué hago? ¿Qué hago?», pensó desesperadamente. No podía acusar a un compañero de trabajo sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo envenenaban a alguien frente a sus ojos. Tomás llegó a la mesa con una sonrisa profesional. «Cortesía de la casa, señor Vega Santander. Nuestro mejor whisky escocés para celebrar esta noche tan especial». Maximiliano sonrió agradecido y tomó el vaso. Lo acercó a sus labios cuando Camila, sin pensar en las consecuencias, se dirigió rápidamente hacia la mesa con una charola llena de copas. «¡Cuidado!», gritó, fingiendo tropezar justo cuando Maximiliano iba a beber. La charola voló por los aires, las copas se estrellaron contra el suelo, y el whisky envenenado se derramó sobre el mantel blanco. El estruendo fue ensordecedor en el elegante silencio del restaurante.
«Ay, Dios mío, lo siento muchísimo», exclamó Camila, fingiendo estar horrorizada por su torpeza. «¡Qué pena! Soy una idiota». El restaurante entero se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Maximiliano se había puesto de pie, con gotas del whisky salpicando su camisa. «No se preocupe, señorita», dijo él con una voz sorprendentemente calmada. «Accidentes pasan». Pero Camila notó algo en sus ojos. Una chispa de inteligencia, como si hubiera captado que algo no cuadraba en la situación. Sebastián parecía molesto. «¡Qué descuido tan absurdo! Esta gente no sabe hacer su trabajo». Valentina se había llevado las manos al pecho, como si estuviera a punto de desmayarse por la impresión. En la confusión que siguió, Camila logró recoger discretamente algunos fragmentos del vaso donde había estado el whisky y los guardó en su delantal. También notó que Tomás había desaparecido completamente de la vista, dejando el pequeño frasco tirado bajo una mesa. Con un movimiento rápido, lo recogió también. Rodrigo llegó corriendo con otros meseros para ayudar a limpiar el desastre. «Camila, ¿pero qué te pasó? Nunca eres tan torpe». «No sé, se me resbaló la charola. Discúlpenme, de verdad». Maximiliano la observaba con una expresión extraña. Se acercó a ella mientras los demás se ocupaban de la limpieza. «¿Se encuentra bien, señorita?» Sí, solo estoy muy apenada. Le arruiné la celebración». «No se preocupe por eso. Pero, ¿puedo preguntarle su nombre?» «Camila. Camila Morales». «Mucho gusto, Camila. Soy Maximiliano». Le extendió la mano con una sonrisa genuina. «Gracias. Gracias. ¿Por qué? Digamos que tengo la sensación de que me acaba de salvar de algo más que una simple mancha en la camisa». Sus miradas se encontraron por un momento que pareció eterno. Había algo en los ojos de él que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. «Max, vámonos ya. Esta noche ha sido un desastre», interrumpió Valentina con voz quejumbrosa. «Tienes razón, ha sido muy reveladora», respondió Maximiliano sin apartar la mirada de Camila, mientras el grupo se retiraba. Camila sintió una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Había evitado una tragedia, pero también sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Esa noche, después de llegar a casa, entregó los fragmentos del vaso y el frasco a su vecino policía, quien accedió a hacerles pruebas discretas como favor personal. 3 días después, los resultados confirmaron sus peores temores. Digitoxina en concentraciones letales. Alguien había intentado asesinar a Maximiliano Vega Santander, y ella había sido la única testigo. 15 años atrás, el sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Carolina Vidal ajustó los auriculares ocultos bajo su cabello. A los 33 años, era una de las mejores investigadoras federales encubiertas del país, especializada en infiltrar redes de corrupción empresarial. Objetivo confirmado. Susurró al micrófono mientras observaba desde su auto la oficina de Morales & Vega Santander, una próspera empresa minera. Don Patricio acaba de llegar. Llevaba 6 meses trabajando como contadora en la empresa, ganándose la confianza de Eduardo Morales, un hombre honesto que no tenía idea de que su socio y mejor amigo estaba usando la compañía para lavar dinero de los carteles. Esa noche, Eduardo había citado a Patricio en la oficina. Carolina sabía que había descubierto las irregularidades en los libros contables. Los gritos se escucharon desde el estacionamiento. 20 años de amistad, Patricio. 20 años. Y así me pagas. Eduardo, cálmate. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? El hecho de que hayas estado lavando dinero sucio con nuestra empresa. Que hayas puesto en peligro todo lo que construimos. Carolina se acercó sigilosamente a la ventana. A través de las persianas vio a Eduardo agitando unos documentos frente a Patricio. «Mañana mismo voy con el fiscal». Se acabó, Patricio. Fue entonces cuando vio el destello metálico. Patricio había sacado una pistola. «No puedo permitir que hagas eso, hermano». El disparo resonó en la noche como un trueno. Eduardo se desplomó, los documentos esparcidos a su alrededor como pétalos ensangrentados. Carolina se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Patricio ya estaba limpiando la escena, colocando el cuerpo de Eduardo en el asiento del conductor de su auto. Sabía lo que venía después, un accidente en la carretera serpenteante hacia las minas. Nadie sospecharía nada. Con manos temblorosas, intentó activar la grabadora que llevaba oculta.
pero la había dañado al agacharse entre los arbustos. No tenía pruebas, solo su palabra contra la de uno de los hombres más poderosos del país. Esa misma madrugada, Carolina tomó a su hija de 13 años y huyó. Forjó su propia muerte en un accidente automovilístico. Asumió la identidad de Carmen Morales y se perdió en las calles de la Ciudad de México. Presente, Carmen despertó de la pesadilla que la atormentaba cada noche. 15 años después, el miedo seguía siendo su compañero más fiel. Se levantó de la cama con dificultad. La enfermedad había empeorado en los últimos meses, pero no era solo neurológica como Camila creía. Era estrés, ansiedad y culpa acumulados durante décadas. Escuchó las llaves de Camila en la puerta. Su hija llegaba más tarde de lo usual. «Mami, ¿estás despierta? Aquí estoy, mija. ¿Cómo te fue en el trabajo?» Camila se sentó en el borde de la cama con expresión preocupada. «Mamá, pasó algo muy raro en el restaurante. Creo que evité que envenenaran a alguien». El corazón de Carmen se detuvo. «¿Qué dices?» Camila le contó todo. Tomás, el veneno, el accidente fingido, los fragmentos del vaso. Carmen escuchaba con horror creciente. ¿Cómo se llamaba el hombre? Maximiliano Vega Santander. El mundo de Carmen se desplomó. Vega Santander. Después de 15 años, ese apellido maldito había regresado a sus vidas. «Mija, tienes que alejarte de esa gente. Prométeme que no te vas a involucrar». «¿Por qué dices eso, mamá? Casi lo matan. Porque esa familia es peligrosa». El grito salió antes de que pudiera controlarlo. Carmen se tapó la boca, horrorizada por su reacción. Camila la miró con los ojos muy abiertos. «¿Los conoces?» «No, no directamente. Solo he escuchado cosas. Son gente muy poderosa, Camila, con mucho dinero y muchos enemigos». 3 días después, mientras Camila trabajaba, Carmen encendió las noticias y vio lo que tanto temía. La investigación sobre el intento de asesinato de Maximiliano Vega Santander ha dado un giro inesperado. Las autoridades han arrestado a Sebastián Aguirre, abogado de la familia, y a Valentina Herrera Montalvo, prometida de la víctima, acusados de conspiración para cometer homicidio. Las imágenes mostraban a Sebastián y Valentina siendo escoltados por policías. Carmen reconoció inmediatamente a Sebastián. Había sido el abogado junior de Patricio 15 años atrás. Según fuentes cercanas a la investigación, el móvil habría sido apoderarse de la fortuna Vega Santander a través de un testamento falsificado. El barman que administró el veneno sigue prófugo. Carmen apagó la televisión con manos temblorosas. Todo estaba conectado. Después de 15 años, los fantasmas del pasado habían regresado para atormentar a la siguiente generación. Esa tarde, cuando Camila llegó del trabajo, venía acompañada de una sorpresa que hizo que a Carmen se le cortara la respiración. «Mamá, te presento a Maximiliano Vega Santander». Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos gentiles, se acercó con una sonrisa tímida. Carmen vio inmediatamente los rasgos de Patricio en él, pero había algo diferente, una calidez, una honestidad que su padre nunca había poseído. «Mucho gusto, señora Carmen. Su hija me salvó la vida». Carmen apenas pudo articular palabra. «Mucho gusto. Maximiliano me ofreció un trabajo», explicó Camila emocionada. «Como consultora de seguridad personal, dice que mi intuición y capacidad de observación podrían serle muy útiles». «Es verdad», confirmó Maximiliano. Camila detectó algo que ni la policía ni mis propios guardaespaldas notaron. «Su hija tiene un don especial, señora Carmen». Carmen observaba a este joven que era la viva imagen de sus pesadillas, pero que irradiaba una bondad genuina. ¿Cómo era posible que el hijo de un asesino fuera tan diferente a su padre? ¿Y qué opina de todo lo que pasó con su prometida?, preguntó Carmen con voz temblorosa. La expresión de Maximiliano se ensombreció. «Aún no puedo creerlo. Sebastián prácticamente me crió después de la muerte de mi madre. Era como un segundo padre para mí. Y Valentina», suspiró profundamente. «Supongo que uno nunca conoce realmente a las personas. ¿Y su papá? ¿Él qué dice de todo esto? Mi padre murió hace 5 años. Un infarto. Tal vez fue una bendición que no viviera para ver esto». Carmen sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Patricio estaba muerto. El hombre que había destruido su vida ya no podía hacerle daño a nadie más. «Mamá, ¿estás bien?».
Te ves muy pálida, dijo Camila preocupada. Solo estoy cansada. Mija, Maximiliano se puso de pie. Será mejor que me vaya. Solo quería conocerla y agradecerle personalmente por haber criado a una hija tan extraordinaria. Después de que se fue, Camila se sentó junto a su madre. ¿No te parece increíble todo lo que pasó, la forma en que nos conocimos? Es como si el destino hubiera querido que nuestros caminos se cruzaran. Carmen cerró los ojos. Si Camila supiera la verdad sobre el destino y sobre cómo los caminos de sus familias ya se habían cruzado antes, de la manera más trágica posible. Mija, ten mucho cuidado, no todo es lo que parece. ¿A qué te refieres? Solo, ten cuidado. Las familias poderosas siempre tienen secretos, y los secretos pueden ser muy peligrosos. Esa noche, mientras Camila dormía, Carmen sacó de su escondite una caja de zapatos polvorosa. Dentro estaban las únicas pruebas que había logrado conservar de aquella noche terrible. Fotografías de los documentos que Eduardo había descubierto, copias de transferencias bancarias y una foto de ella con Camila el día antes de que todo cambiara. Observó el rostro inocente de su hija en la fotografía. En ese entonces era Carolina Vidal, una madre orgullosa de su trabajo, convencida de que estaba haciendo del mundo un lugar mejor. Ahora era Carmen Morales, una mujer enferma y aterrorizada que había criado a su hija en la mentira para protegerla. Pero la mentira, como todas las mentiras, eventualmente sale a la luz, y temía que ese momento hubiera llegado. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como un sueño extraño para Camila. Trabajar como consultora de seguridad para Maximiliano la había llevado a un mundo completamente diferente. Oficinas en rascacielos, reuniones en hoteles de lujo y una rutina que jamás había imaginado. «Buenos días, Camila», la saludó Maximiliano cuando llegó a su oficina en el piso 42 de la torre ejecutiva. «¿Cómo ves el itinerario de hoy?». Ella revisó la agenda en la tablet que él le había proporcionado. Reunión con los inversionistas japoneses a las 10, almuerzo con el director del banco en Las Lomas, y por la tarde la junta con los abogados sobre el caso de Sebastián. Perfecto. ¿Alguna recomendación de seguridad? Camila había desarrollado un sistema durante estos días. Revisaba cada lugar antes de las reuniones, identificaba salidas de emergencia y mantenía contacto constante con el equipo de seguridad oficial. El restaurante del almuerzo me parece bien. Ya verifiqué que el chef es el mismo de siempre, sin personal nuevo, para la reunión con los japoneses. Sugiero usar la sala de juntas del piso 30, no la principal. Tiene mejor control de acceso. Maximiliano sonrió. ¿Sabes? Sebastián nunca fue tan detallista. Tal vez debería haber contratado a alguien como tú hace mucho tiempo. El comentario sobre Sebastián creó un silencio incómodo. El arresto de su exabogado y padrino había afectado profundamente a Maximiliano. Camila lo veía en sus ojos, una tristeza que intentaba ocultar detrás de su sonrisa profesional. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó ella suavemente. ¿De qué? De Sebastián, de Valentina, de todo lo que pasó. Maximiliano se recostó en su silla de cuero negro y suspiró. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es solo la traición, es darme cuenta de que nunca los conocí realmente. Sebastián estuvo en mi graduación, en mis cumpleaños. Fue quien me consoló cuando murió mi padre. ¿Cómo pude estar tan ciego? Porque eres una buena persona, respondió Camila sin pensarlo. Las buenas personas confían, es normal. ¿Y tú? ¿En quién confías? La pregunta la tomó desprevenida. En mi mamá, siempre en mi mamá. Debe ser una mujer muy especial para haber criado a alguien como tú. Camila sintió un nudo en el estómago. Si él supiera, pero ¿supiera qué? Exactamente. Ni ella misma entendía por qué su madre reaccionaba tan extraño cada vez que mencionaba el apellido Vega Santander. Durante el almuerzo en Las Lomas, Camila notó cómo Maximiliano interactuaba con la gente. Era cortés pero genuino. Preguntaba por las familias de los meseros y siempre dejaba propinas generosas. Nada que ver con la arrogancia típica de los ricos que conocía del restaurante. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo él mientras esperaban el postre. Claro. ¿Por qué trabajabas de mesera? Es decir, ¿es obvio que tienes mucha más capacidad? Camila removió su café. Los medicamentos de mi mamá son caros. La escuela de Derecho que quería estudiar también. A veces la vida no te da muchas opciones. ¿Querías estudiar Derecho?
Desde niña, mi mamá siempre me decía que la justicia era lo más importante en el mundo, que sin justicia no puede haber paz. Algo cambió en la expresión de Maximiliano. Tu madre suena como una mujer muy sabia. Lo es, aunque últimamente Camila se detuvo. ¿Qué pasa con ella? No sé. Desde que empecé a trabajar contigo, está muy nerviosa, como si tuviera miedo de algo. Maximiliano frunció el ceño. ¿Miedo de qué? No lo sé. Cada vez que menciono tu nombre o el de tu familia, se pone muy tensa. Dice que la gente poderosa es peligrosa. Tal vez tenga razón, murmuró él. Mira lo que pasó con Sebastián y Valentina. Esa tarde, mientras Maximiliano estaba en su reunión con los abogados, Camila recibió una llamada que la llenó de angustia. Camila, soy la señora López, tu vecina. Tu mamá se desmayó en el patio, ya llamé a la ambulancia. El corazón se le paralizó. ¿Está bien? ¿Está consciente? Sí, mija, pero está muy alterada, sigue repitiendo algo sobre que ya los encontraron y que tienen que huir. Camila salió corriendo del edificio sin despedirse de nadie. Mientras tanto, en el reclusorio norte, Sebastián Aguirre ajustó el cuello de su uniforme de prisionero y se sentó frente al hombre que había venido a visitarlo. Don Aurelio Herrera Montalvo lucía impecable incluso en aquel lugar sórdido. ¿Cómo está mi hija?, preguntó Aurelio sin preámbulos. Valentina está bien, asustada, pero bien. El problema es que los fiscales tienen evidencia sólida contra nosotros. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué tanto saben exactamente? Sebastián sonrió con amargura. Solo sobre el intento de envenenamiento y el testamento falsificado. Pero hay cosas mucho más interesantes que podrían salir a la luz si seguimos investigando a la familia Vega Santander. Los ojos de Aurelio se iluminaron con interés. ¿Cómo qué? ¿Recuerdas el escándalo de la empresa minera hace 15 años, cuando Eduardo Morales murió en ese accidente tan conveniente? Vagamente. No fue accidente. Don Patricio lo mató porque Eduardo había descubierto el lavado de dinero. Yo era abogado junior en ese entonces. Ayudé a limpiar el desastre. Aurelio se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Algunas, pero lo más interesante es que había una testigo, una investigadora federal infiltrada. Oficialmente murió días después, pero... Sebastián hizo una pausa dramática. ¿Qué tal si te dijera que podría estar viva? ¿Dónde? Trabajando en un análisis más profundo. Pero necesito salir de aquí para confirmarlo, y para eso necesito tu ayuda. Aurelio evaluó la situación. Si Sebastián tenía razón, esa información podría ser extremadamente valiosa, no solo para destruir completamente a los Vega Santander, sino para tener material de chantaje que valdría millones. ¿Qué necesitas? Un juez comprensivo, algunos testigos que cambien su testimonio. Tú sabes cómo funciona esto. Y a cambio, 50% de lo que podamos obtener con esta información, y por supuesto, la libertad de Valentina. Aurelio extendió la mano. Trato hecho. En el hospital, Camila encontró a su madre en una cama de urgencias. Conectada a varios monitores, Carmen estaba despierta pero agitada. Mija, menos mal que llegaste. Tenemos que irnos, tenemos que huir. Mamá, cálmate. Estás en el hospital. Nadie nos va a hacer daño aquí. ¿No entiendes? Él va a descubrir la verdad. Va a descubrir quién soy realmente. ¿De qué hablas? ¿Quién va a descubrir qué? Carmen agarró las manos de su hija con fuerza desesperada. Maximiliano, su familia, no puedes seguir trabajando para él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me has dicho? Antes de que Carmen pudiera responder, una voz familiar interrumpió desde la entrada de la habitación. Camila, ¿está todo bien? Maximiliano apareció con un ramo de flores y expresión preocupada. Tu teléfono estaba en la oficina. Me asusté cuando no regresaste. Carmen se puso pálida al verlo. Sus ojos se llenaron de un terror que Camila no comprendía. Señora Carmen, espero que se sienta mejor, dijo Maximiliano acercándose a la cama. Yo... Carmen no podía articular palabra. Mamá, ¿estás bien? Carmen cerró los ojos y murmuró algo que solo Camila pudo escuchar. Es igual a él, exactamente igual a él. ¿Igual a quién?, preguntó Camila confundida. Pero Carmen ya había perdido el conocimiento de nuevo. Maximiliano y Camila se quedaron en el pasillo del hospital, mientras los médicos examinaban a Carmen. ¿Tu mamá me conocía de antes?, preguntó él. No lo sé. Últimamente dice cosas extrañas.
La enfermedad la tiene muy confundida. ¿Qué tipo de enfermedad? Neurológica degenerativa, afecta la memoria, las emociones. Maximiliano asintió comprensivamente, pero Camila notó algo en sus ojos, una curiosidad que antes no había estado ahí. Camila, hay algo que debo decirte. Los investigadores encontraron información sobre el pasado de Sebastián. Al parecer, estuvo involucrado en casos mucho más serios hace años. ¿Qué tipo de casos? Asesinatos, encubrimientos, casos que involucran a mi familia. El corazón de Camila se aceleró. ¿Tu familia? Mi padre. Parece que había secretos que yo desconocía completamente. En ese momento, Camila comprendió que su madre no estaba delirando. Carmen sabía algo que la aterrorizaba tanto que prefería fingir estar loca antes que revelarlo. Pero, ¿qué sabía exactamente? ¿Y cómo estaba conectado con la familia de Maximiliano? Las respuestas estaban ahí, en algún lugar entre los recuerdos fragmentados de su madre y los secretos enterrados del pasado, y Camila tenía la terrible sensación de que pronto no tendría más remedio que descubrirlas. La madrugada del martes, Sebastián Aguirre y Valentina Herrera Montalvo caminaron libres por las calles de la Ciudad de México. La falla técnica en el sistema de seguridad del reclusorio había sido perfectamente orquestada por don Aurelio, quien tenía contactos en todos los niveles del sistema judicial. «No podemos ir a nuestras casas», murmuró Valentina mientras subían al auto que los esperaba. «Estarán vigiladas». «¿Tranquila? Princesa, tu padre ya tiene todo preparado», respondió Sebastián ajustándose la gorra que ocultaba su rostro. «Pero primero tenemos trabajo que hacer». El auto los llevó a una casa segura en Satélite, donde don Aurelio los esperaba con una computadora portátil y varios expedientes esparcidos sobre una mesa. «Bienvenidos a la libertad», dijo Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que el tiempo en prisión les haya dado claridad sobre lo que realmente importa». «Por supuesto, suegro», respondió Sebastián. «Y tengo buenas noticias. Confirmé mis sospechas sobre la investigadora». Aurelio se inclinó hacia adelante. «Y Carmen Morales no existe. Es una identidad falsa creada hace 15 años. Pero Carolina Vidal, la investigadora federal que supuestamente murió en un accidente, tenía una hija de 13 años llamada Camila». Valentina frunció el ceño. «¿La mesera que arruinó nuestro plan? ¿La misma? Y adivinen dónde trabaja ahora». «Con Maximiliano», murmuró Aurelio, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. «Exacto. La hija de la mujer que puede destruir todo el legado de los Vega Santander está ahora en el círculo íntimo de Maximiliano. Es demasiada coincidencia». Sebastián abrió uno de los expedientes y mostró fotografías borrosas de documentos. «Tengo copias de algunos papeles que Carolina logró fotografiar antes de huir. Transferencias bancarias, nombres de contactos, rutas de lavado de dinero. Si los combinamos con lo que ella vio esa noche, tendríamos suficiente para destruir no solo a Maximiliano, sino para implicar a varias familias poderosas que estuvieron involucradas en esa época», completó Aurelio. «Incluida la mía», admitió Sebastián. «Pero a estas alturas ya no tengo nada que perder». Valentina se paseaba nerviosa por la habitación. «¿Y cómo sabemos que esa Carmen es realmente Carolina?». Sebastián sonrió. «Por eso necesitamos acercarnos a ella, confirmar su identidad y, más importante, conseguir esas pruebas. Y si no quiere cooperar, entonces tendremos que ser persuasivos». Aurelio estudió las fotografías con atención. «¿Qué propones? ¿Secuestrar a Carmen? ¿Obligar a Camila a conseguirnos los documentos que necesitamos del archivo personal de Maximiliano? Él confía en ella completamente ahora. Es arriesgado. Si nos descubren, si no lo hacemos, de todas formas terminaremos en prisión de por vida. Al menos así tenemos una oportunidad». Aurelio asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? Dame 3 días para confirmar la identidad de Carmen y localizar exactamente qué documentos tiene Maximiliano en su poder. Mientras tanto, en casa de Camila Carmen había regresado del hospital, pero su estado la tenía muy preocupada a Camila. Su madre pasaba horas sentada junto a la ventana, observando la calle como si esperara que apareciera alguien. «Mamá, ¿quieres que te haga un té?», preguntó Camila mientras preparaba la cena. «No. Mija, siéntate aquí conmigo. Necesitamos hablar». Camila se sentó en el sofá junto a su madre, notando las ojeras profundas y el temblor en sus manos.
¿De qué quieres hablar? Carmen tomó las manos de su hija. Sobre Maximiliano, sobre por qué no quiero que sigas trabajando para él. Mamá, ya hablamos de esto. Es un buen hombre, me trata bien, me paga bien. No es sobre él, Camila, es sobre su familia, sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Qué cosas? Carmen cerró los ojos como si le doliera recordar. Tu papá no murió en un accidente de auto. El corazón de Camila se detuvo. ¿Qué? Lo mataron. Lo asesinaron porque descubrió algo que no debía saber. ¿Quién? ¿Quién lo mató? Carmen la miró a los ojos con una tristeza infinita. El papá de Maximiliano, don Patricio Vega Santander. Camila sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No, no puede ser cierto. Yo lo vi, mija. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo? ¿Tú estabas ahí? Carmen asintió lentamente. Yo no soy Carmen Morales. Mi verdadero nombre es Carolina Vidal. Era investigadora federal. Estaba infiltrada en la empresa de tu papá, investigando lavado de dinero. Camila se puso de pie abruptamente. ¿Qué me estás diciendo? Que toda mi vida ha sido una mentira. No una mentira, mija, una protección. Tuve que cambiar nuestras identidades para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? De la familia Vega Santander, de don Patricio, de todos los que estaban involucrados en esos crímenes. Camila se llevó las manos a la cabeza. Todo empezaba a tener sentido. Las reacciones extrañas de su madre, su conocimiento sobre medicina forense, su insistencia en la importancia de la justicia. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque quería que tuvieras una vida normal. Quería protegerte de todo esto. ¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tienes que alejarte de Maximiliano. Puede ser que él no sepa nada sobre lo que hizo su padre, pero si descubre quiénes somos realmente, ¿qué pasaría? No lo sé, mija, y eso es lo que me aterroriza. Camila se sentó de nuevo, tratando de procesar toda la información. ¿Maximiliano sabe algo sobre la muerte de papá? No lo creo, pero Sebastián sí. Sebastián era abogado de don Patricio en esa época. Por eso cuando lo arrestaron, supe que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. ¿Crees que Sebastián sabe quiénes somos? Si no lo sabe ya, pronto lo descubrirá. Y entonces, Carmen no terminó la frase, pero Camila entendió la implicación. Al día siguiente, en la oficina de Maximiliano, Camila llegó al trabajo con la mente hecha un torbellino. Cada vez que miraba a Maximiliano, veía los rasgos de su padre, el hombre que había asesinado a Eduardo Morales, pero también veía la gentileza en sus ojos, la honestidad en su sonrisa. ¿Estás bien?, preguntó él cuando la notó distraída durante la reunión matutina. Te ves preocupada. Solo estoy cansada. Mi mamá tuvo una mala noche. ¿Quieres tomarte el día libre? No, estoy bien, pero no estaba bien. Durante toda la semana, Camila luchó con la revelación de su madre. Parte de ella quería confrontar a Maximiliano, preguntarle qué sabía sobre su padre. Otra parte quería huir y nunca volver a verlo. El viernes por la tarde, mientras revisaba la correspondencia de Maximiliano, encontró algo que la hizo palidecer. Una carta del fiscal requiriendo información sobre las actividades de don Patricio hace 15 años, específicamente sobre la muerte de Eduardo Morales. Maximiliano entró a la oficina mientras ella sostenía la carta con manos temblorosas. ¿Qué es eso?, preguntó él. Una carta del fiscal. Quieren información sobre tu papá. Maximiliano tomó la carta y la leyó con expresión grave. Eduardo Morales. Ese nombre me suena familiar. ¿Lo conocías? Era socio de mi padre. Murió en un accidente cuando yo tenía 20 años. ¿Por qué lo estarían investigando ahora? Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No lo sé. Tal vez esté relacionado con el caso de Sebastián. Él trabajaba para mi padre en esa época. Esa noche, Camila llegó a casa decidida a convencer a su madre de que huyeran de la ciudad, pero cuando abrió la puerta, encontró la casa vacía y signos evidentes de lucha. En la mesa de la cocina había una nota escrita con letra torpe. Si quieres volver a ver a tu madre viva, conseguirás los archivos personales de Maximiliano sobre las actividades de don Patricio. Tienes 48 horas. No involucres a la policía, o Carmen morirá. Te contactaremos pronto. Camila se dejó caer en una silla, la nota temblando en sus manos. Su peor pesadilla se había hecho realidad.
Sebastián había descubierto la verdad, había encontrado a su madre, y ahora la usaba como carnada para conseguir la información que destruiría completamente a la familia Vega Santander. Tenía que elegir, salvar a su madre o proteger al hombre del que se había enamorado sin darse cuenta. Y solo tenía 48 horas para decidir. Camila pasó la noche en vela, caminando por su pequeña casa como un animal enjaulado. La nota de los secuestradores ardía en su mente. 48 horas. Tenía que conseguir los archivos de Maximiliano o perdería a su madre para siempre. A las 6 de la mañana, se duchó y se vistió con manos temblorosas. Su plan era simple pero desesperado: llegar temprano a la oficina, antes que Maximiliano, y buscar en su archivo personal. Sabía que él guardaba documentos importantes en la caja fuerte de su oficina privada. El problema era que no conocía la combinación. Cuando llegó al edificio, el guardia de seguridad la saludó como siempre. «Buenos días, Camila. Llega temprano hoy. Tengo trabajo atrasado», murmuró ella, forzando una sonrisa. El piso 42 estaba completamente vacío. Sus pasos resonaban en el mármol mientras se dirigía a la oficina de Maximiliano. Con el corazón martilleando en su pecho, usó la tarjeta de acceso que él le había dado. La oficina estaba sumida en la penumbra matutina. Camila encendió solo la lámpara del escritorio para no llamar la atención desde el exterior. La caja fuerte estaba empotrada en la pared detrás de un cuadro de Diego Rivera. Era un modelo electrónico que requería un código de 6 dígitos. Empezó con las fechas más obvias: cumpleaños de Maximiliano, fecha de muerte de su padre, aniversario de la empresa. Nada funcionó. Mientras probaba diferentes combinaciones, escuchó el ascensor abrirse en el pasillo. Pánico. Eran apenas las 7:30. Maximiliano nunca llegaba antes de las 8. «¿Camila?» La voz de Maximiliano resonó desde la recepción. «¿Estás aquí?» Ella cerró rápidamente el cuadro y se sentó en el escritorio, fingiendo revisar documentos. «¡Aquí estoy!», gritó, tratando de sonar natural. Maximiliano apareció en la puerta con 2 cafés en las manos y expresión sorprendida. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Quería adelantar trabajo. No pude dormir bien». Él le entregó uno de los cafés, estudiándola con preocupación. «¿Cómo está tu mamá?» El café se sintió amargo en su garganta. «Igual, los doctores dicen que necesita más estudios. ¿Necesitas tiempo libre para estar con ella?» «No. No, el trabajo me distrae». Maximiliano se sentó en su silla y encendió la computadora. «Camila, hay algo que quiero comentarte. Ayer hablé con los investigadores sobre el caso de Sebastián». El corazón de Camila se detuvo. «¿Qué te dijeron?» «Han encontrado conexiones entre los crímenes de Sebastián y casos antiguos. Aparentemente, mi padre estuvo involucrado en situaciones muy turbias hace 15 años». «¿Qué tipo de situaciones?». Maximiliano suspiró profundamente. «Lavado de dinero, posiblemente asesinatos. El fiscal quiere revisar todos los archivos personales de mi padre». «¿Y tú qué piensas hacer?». «Cooperar completamente. Si mi padre hizo algo malo, quiero que se sepa la verdad. No puedo vivir construido sobre mentiras». Camila sintió como si un puñal le atravesara el corazón. Ahí estaba el hombre bueno del que se había enamorado, dispuesto a sacrificar el legado de su familia por la justicia, y ella estaba a punto de traicionarlo. Las horas pasaron con una lentitud agoniante. Cada vez que Maximiliano salía de la oficina, Camila intentaba acceder a la caja fuerte, pero sin éxito. La desesperación crecía con cada minuto perdido. A las 5 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. 24 horas restantes. «No hagas tonterías». Adjunta, venía una foto de su madre atada a una silla, con la boca amordazada pero los ojos alertas. Estaba viva, pero el terror en su mirada era evidente. «¿Estás bien?», preguntó Maximiliano, notando que se había puesto pálida. «Sí, solo. Dolor de cabeza». «¿Por qué no te vas a casa? Yo puedo terminar solo». «No, estoy bien». Pero no estaba bien. Estaba destruyéndose por dentro. A las 8 de la noche, cuando el edificio se vació completamente, Camila tomó una decisión desesperada. Regresó a la oficina con una excusa sobre documentos olvidados. Esta vez, en lugar de intentar adivinar la combinación, decidió buscar pistas en el escritorio de Maximiliano. Revisó cajones, agendas, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre números importantes para él. En el último cajón, encontró una fotografía vieja. Maximiliano de niño con una mujer elegante que obviamente era su madre.
detrás de la foto, con letra manuscrita, estaba escrito: para mi Max querido, 15/06/85, con amor eterno, Mama. La fecha de nacimiento de su madre. Probó la combinación, 1500-685. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, joyas y varios archivos etiquetados por años. Encontró el expediente marcado 1985-2010 y lo abrió con manos temblorosas. Los documentos que encontró la dejaron sin aliento. Contratos mineros, transferencias bancarias y una carpeta etiquetada Eduardo Morales, asunto resuelto. Dentro de esa carpeta había fotografías, reportes médicos del supuesto accidente y una nota manuscrita de don Patricio que decía: E.M. Neutralizado. Sebastián se encargó de la limpieza. Caso cerrado. Camila se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Ahí estaba la prueba del asesinato de su padre, en los propios archivos de la familia Vega Santander. ¿Qué estás haciendo? Camila se dio la vuelta aterrorizada. Maximiliano estaba en la puerta, con expresión de shock absoluto. Yo puedo explicar. ¿Por qué estás robando en mi caja fuerte? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Secuestraron a mi mamá. Me dijeron que si no conseguía estos documentos. ¿Quién la secuestró? Sebastián. Valentina. Ellos saben quiénes somos realmente. Maximiliano se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer. ¿Quiénes son realmente? Camila respiró profundamente. Era hora de la verdad. Mi mamá no se llama Carmen Morales, se llama Carolina Vidal. Era investigadora federal hace 15 años. Investigadora federal. Estaba infiltrada en la empresa de mi papá. Eduardo Morales era mi padre. Maximiliano. Tu papá lo asesinó porque descubrió el lavado de dinero. Maximiliano retrocedió, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? Mi mamá vio todo. Por eso tuvimos que cambiar de identidad. Por eso hemos estado escondidas durante 15 años. Eso es imposible. Camila le extendió la carpeta con manos temblorosas. Las pruebas están aquí, en los archivos de tu propio padre. Maximiliano tomó los documentos y los leyó con horror creciente. Su rostro palideció progresivamente hasta quedar blanco como el papel. Dios mío, es verdad. Tu papá era un asesino, Maximiliano, y Sebastián lo ayudó a encubrirlo. Maximiliano se dejó caer en una silla, los documentos esparcidos a su alrededor. Todo lo que creía sobre mi familia, todo era mentira. Pero tú no sabías nada. Tú eres diferente. ¿Diferente? Maximiliano la miró con ojos llenos de dolor. Toda mi vida, toda mi fortuna está construida sobre la sangre de tu padre. ¿Cómo puedo ser diferente? Porque lo eres. Porque cuando descubriste la traición de Sebastián y Valentina, elegiste la justicia. Porque me trataste con respeto cuando solo era una mesera. Porque eres bueno. ¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque me enamoré de ti, confesó Camila entre lágrimas, y no sabía cómo decirte que eras el hijo del asesino de mi padre. Maximiliano cerró los ojos como si le doliera físicamente. ¿Te enamoraste de mí? Sí, y ahora tengo que elegir entre salvarte y salvar a mi madre. ¿Qué quieres decir? Camila le mostró el mensaje en su teléfono y la foto de Carmen secuestrada. Sebastián quiere estos documentos. Si se los doy, probablemente los use para chantajear a tu familia y destruir todo lo que has construido. Si no se los doy, tu madre morirá. Sí. Maximiliano se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, se volvió hacia ella con una expresión que Camila no había visto antes. Determinación absoluta. No vas a tener que elegir. ¿Qué? Vamos a salvar a tu madre. Y vamos a hacer que Sebastián pague por todos sus crímenes, los del pasado y los del presente. ¿Cómo? Maximiliano recogió los documentos de la carpeta. Con la verdad, con toda la verdad. ¿Estás seguro? Esto podría destruir todo lo que tienes. Todo lo que tengo está manchado con sangre inocente. Tal vez es hora de empezar de nuevo. Camila lo miró con una mezcla de amor y admiración en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido. Maximiliano había elegido ser exactamente quien ella esperaba que fuera. ¿Qué hacemos ahora? Ahora.
dijo él tomando su teléfono. Vamos a tender una trampa. La oficina de Maximiliano se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Durante las siguientes horas, él y Camila trabajaron febrilmente para crear un plan que pudiera salvar a Carmen y al mismo tiempo capturar a los secuestradores. Primero necesitamos saber exactamente dónde la tienen, dijo Maximiliano mientras revisaba los contactos en su teléfono. Tengo un amigo en la fiscalía que puede ayudarnos discretamente. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él? Ricardo Mendoza. Fuimos compañeros en la universidad. Él siempre sospechó que había corrupción en los niveles altos del gobierno. Esto le va a interesar mucho. Maximiliano marcó el número. Eran las 10 de la noche. Pero Ricardo contestó al segundo timbrazo. Max, ¿es muy tarde para llamadas sociales? Rico, necesito tu ayuda con algo delicado. ¿Puedes venir a mi oficina? Es sobre el caso de Sebastián Aguirre. ¿Sebastián? Pensé que ese caso ya estaba cerrado. Resulta que es mucho más complicado de lo que pensábamos. Te va a sorprender lo que tengo que enseñarte. Dame 20 minutos. Mientras esperaban, Camila estudiaba las fotografías de los documentos que habían encontrado. Cada página revelaba una nueva capa de corrupción, pagos a funcionarios, rutas de lavado de dinero y, lo más perturbador, una lista de problemas resueltos que incluía varios nombres, incluido el de su padre. No puedo creer que Sebastián fuera capaz de todo esto, murmuró Maximiliano. Prácticamente me crió después de la muerte de mi madre. Los criminales son expertos en ganarse la confianza, respondió Camila. Mi mamá me enseñó que las personas más peligrosas son las que mejor saben fingir ser buenas. Tu madre, Carolina, debe haber sido muy valiente para infiltrarse en todo esto. Lo era, y por eso ahora la tienen secuestrada, por mi culpa. Maximiliano se acercó a ella y tomó sus manos. No es por tu culpa, es por la ambición y maldad de otras personas, pero vamos a arreglar esto. Cuando Ricardo Mendoza llegó, Camila notó inmediatamente que era diferente a los fiscales que había conocido en el restaurante. Vestía de manera sencilla, tenía la mirada directa de alguien acostumbrado a buscar la verdad, y no parecía impresionado por la oficina lujosa de Maximiliano. Rico, te presento a Camila Morales. Ella es la consultora de seguridad que evitó tu envenenamiento, completó Ricardo. He leído el expediente. Buen trabajo, señorita. Gracias, señor fiscal. Solo Ricardo, por favor. Y Max, espero que lo que me vas a enseñar valga la pena porque cancelé una cita con mi esposa. Maximiliano le entregó la carpeta de documentos. Esto va a cambiar todo lo que creías saber sobre el caso. Ricardo comenzó a leer, y su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro, y finalmente a indignación. Hijo de Max, ¿sabes lo que significa esto? Que mi padre era un criminal, y que toda mi fortuna está construida sobre asesinatos y lavado de dinero. No solo eso, algunos de estos nombres. Hay funcionarios que todavía están en activo. Jueces, policías, políticos. Esto es una red de corrupción que lleva décadas operando. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Reconoce el nombre de don Aurelio Herrera Montalvo? Ricardo levantó la vista bruscamente. Aurelio, por supuesto, es diputado desde hace años. Siempre hemos sospechado que tiene negocios turbios, pero nunca pudimos probarlo. Él es quien ayudó a Sebastián y Valentina a escapar de prisión, y creemos que está detrás del secuestro de mi madre. ¿Tu madre fue secuestrada? Maximiliano le explicó toda la situación, la verdadera identidad de Carmen como Carolina Vidal, su testimonio del asesinato de Eduardo Morales y la amenaza actual. Ricardo se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Esto es increíble. Carolina Vidal era una leyenda en la fiscalía, una de nuestras mejores investigadoras encubiertas. Su supuesta muerte fue un golpe terrible para la institución. ¿La conocía?, preguntó Camila. No personalmente, pero todos conocíamos su trabajo. Era implacable cuando se trataba de destituir redes criminales. Si ella presenció el asesinato de Eduardo Morales, y tiene pruebas, podrían destruir no solo a los Vega Santander, sino a decenas de familias poderosas, completó Maximiliano. Exactamente, por eso la quieren muerta, pero también por eso necesitamos mantenerla viva. Camila sintió una oleada de esperanza. ¿Nos va a ayudar? Por supuesto, pero tenemos que hacer esto por la vía legal. No podemos darles excusas para escapar otra vez.
¿Qué propone?, preguntó Maximiliano. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, claramente formulando un plan. Primero, necesitamos localizar a Carolina. Tengo contactos en telecomunicaciones que pueden rastrear la ubicación desde donde enviaron esa foto. Segundo, organizamos una operación de rescate con agentes de confianza. Y tercero, se volvió hacia Maximiliano. Tú vas a tener que hacer de carnada. ¿Cómo? Sebastián te va a contactar. Quiere esos documentos, pero más que eso, quiere asegurarse de que Carolina no pueda testificar. Va a querer una reunión contigo. Y yo acepto. Aceptas, pero con nuestros términos. Elegimos el lugar. Controlamos la situación. Camila frunció el ceño. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si lastiman a mi madre? Por eso vamos a necesitar que Carolina sea más lista que ellos. Y algo me dice que después de 15 años manteniéndose oculta, tu madre sabe cómo sobrevivir. El teléfono de Camila vibró. Otro mensaje de número desconocido. Tiempo agotado. Mañana a las 8 p.m. Almacén 47 en el puerto de Veracruz. Tú y Maximiliano, solos, traigan todos los documentos o Carolina muere. Ricardo leyó el mensaje por encima del hombro de Camila. Perfecto. Un almacén aislado. Ellos creen que van a controlar la situación. ¿Conoce ese lugar?, preguntó Maximiliano. Sí, es territorio controlado por don Aurelio. Tiene varios negocios legítimos en esa zona, pero también es perfecto para nosotros porque podemos rodearlo sin que se den cuenta. ¿Cuántos agentes necesitará? No muchos. Si usamos demasiados, van a detectar la trampa, pero los suficientes para asegurar que no escapen. Camila se mordió el labio inferior. ¿Y qué pasa si reconocen que la operación está coordinada con ustedes? ¿Y si deciden matar a mi madre inmediatamente? Ricardo se sentó frente a ella con expresión seria. No te voy a mentir, Camila. Hay riesgos, pero también hay riesgos si no hacemos nada. Y conociendo la historia de tu madre, estoy seguro de que ella prefiere pelear que rendirse. Tiene razón, admitió Camila. Mi mamá siempre me enseñó que a veces hay que arriesgar todo para conseguir justicia. Entonces estamos de acuerdo, dijo Maximiliano. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos? Ricardo consultó su reloj. Son las 11 de la noche. Tenemos menos de 21 horas. Primero, voy a organizar el equipo de rescate. Segundo, vamos a rastrear esa señal telefónica. Y tercero, necesito que ustedes dos ensayen exactamente qué van a hacer cuando lleguen al almacén. ¿Ensayar? Sebastián los conoce a ambos. Sabe cómo reaccionan bajo presión. Si actúan de manera diferente a lo esperado, va a sospechar. Camila asintió. ¿Qué más? Maximiliano, necesito que copies todos esos documentos. Les vamos a dar las copias a los secuestradores, pero los originales se quedan con nosotros como evidencia. Y si se dan cuenta de que son copias, no se van a dar cuenta si las hacemos bien. Además, van a estar demasiado ocupados asegurándose de que ustedes no representan una amenaza. Ricardo se dirigió hacia la puerta. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en mi oficina. Para esa hora ya tendremos la ubicación exacta y el plan final. Después de que se fue, Camila y Maximiliano se quedaron solos en la oficina silenciosa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. Todavía puedes alejarte. Esto no es tu problema. Maximiliano la tomó de las manos. Sí es mi problema. Mi familia causó esto. Mi responsabilidad es arreglarlo. Y después, ¿qué pasará después de que todo termine? Después vamos a construir algo nuevo. Algo limpio. Juntos. Camila sintió lágrimas en los ojos. Juntos. Si tú quieres, si puedes perdonarme por ser quien soy. No hay nada que perdonar. Tú no elegiste a tu familia, pero puedo elegir qué hacer con su legado. Se abrazaron en medio de la oficina iluminada solo por las luces de la ciudad y de San. Mañana se enfrentarían al pasado más oscuro de sus familias. Pero por primera vez en días, Camila sintió esperanza. Su madre iba a ser libre. La verdad iba a salir a la luz. Y tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de construir un futuro sobre algo mejor que secretos y mentiras. El puerto de Veracruz se extendía bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Las 8:45 de la noche, y Camila sentía cada latido de su corazón como un martillo en su pecho. Junto a Maximiliano, caminaba por los muelles desiertos hacia el almacén 47, llevando un maletín con las copias de los documentos que Ricardo había preparado meticulosamente. Recuerda,
murmuró Maximiliano mientras se acercaban al edificio oxidado. Actúa natural. Estás asustada por tu madre, pero no sospechosa. Y si algo sale mal, no va a salir mal. Ricardo y su equipo están posicionados. Solo tenemos que mantener a Sebastián hablando hasta que aparezcan. El almacén 47 era una estructura de metal corrugado que había visto mejores días. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, y solo una pequeña puerta lateral mostraba signos de uso reciente. Cuando se acercaron, la puerta se abrió desde adentro. Puntual como siempre, Maximiliano, dijo Sebastián Aguirre, apareciendo en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y tú debes ser la famosa Camila. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Camila directamente. Adentro, sana y salva, por ahora. Sebastián los guió al interior del almacén. El espacio era enorme y prácticamente vacío, iluminado solo por unas cuantas lámparas colgantes que creaban círculos de luz amarillenta entre las sombras. En el centro del almacén habían colocado algunas sillas y una mesa improvisada. Carmen estaba sentada en una de las sillas, con las manos atadas pero sin amordazar. Cuando vio a Camila, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y terror. «Camila, ¿por qué viniste? Te dije que huyeras. No iba a abandonarte». «¡Mamá!». Valentina emergió de las sombras, luciendo muy diferente a la socialite elegante que Camila recordaba del restaurante. Su cabello estaba descuidado, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente. «¿Trajeron los documentos?», preguntó con voz tensa. Maximiliano levantó el maletín. «Todo está aquí, ahora suelten a Carmen. Primero queremos ver qué trajeron», dijo Sebastián, extendiendo la mano. «Primero queremos ver que Carmen está bien», replicó Camila. Sebastián suspiró teatralmente. «Siempre tan complicados. Está bien, Valentina. Desátala». Valentina se acercó a Carmen y cortó las cuerdas de sus muñecas. Carmen se frotó las marcas rojas mientras evaluaba la situación con ojos alertas de investigadora. «Ahora los documentos», insistió Sebastián. Maximiliano abrió el maletín y mostró las carpetas organizadas. «Todo está aquí, contratos, transferencias, la correspondencia de mi padre, todo». Sebastián tomó una de las carpetas y la hojeó rápidamente. «Excelente, esto va a valer una fortuna». «¿Chantaje?», preguntó Maximiliano. «Negocio. Hay muchas familias poderosas que pagarían muy bien por mantener estos secretos enterrados». «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó Camila. «¿Nos van a dejar ir?». Sebastián y Valentina intercambiaron una mirada significativa. «Bueno, ese es el problema», dijo Sebastián lentamente. «Ustedes saben demasiado». Carmen se puso de pie abruptamente. «Un momento. Teníamos un trato». El trato era obtener los documentos. No incluía dejar testigos vivos. En ese momento, otra figura emergió de las sombras del fondo del almacén. Don Aurelio Herrera Montalvo caminó hacia ellos con pasos calculados, seguido por dos hombres armados. «Papá», murmuró Valentina con alivio. «Hija mía, has hecho un buen trabajo». Aurelio se acercó a Carmen y la estudió detenidamente. «Así que tú eres la famosa Carolina Vidal. He oído mucho sobre ti. Y yo sobre ti. Aurelio, siempre supe que eras un criminal, pero nunca pude probarlo. Pues ahora ya no tendrás oportunidad de intentarlo». Maximiliano dio un paso adelante. «Ustedes ya tienen lo que querían. No hay necesidad de lastimar a nadie más». «Ingenuo hasta el final», se burló Sebastián. «Maximiliano, tu padre y yo eliminamos a mucha gente a lo largo de los años». «¿Qué son 3 personas más?» «4», corrigió Aurelio. «No podemos olvidar que Sebastián también sabe demasiado». Sebastián se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Realmente pensaste que iba a dejarte vivo después de todo esto? Tú conoces todos mis secretos, Sebastián. Eres un cabo suelto. Pero trabajamos juntos. Hicimos un trato. Los tratos cambian». Valentina palideció. «Papá, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que todos ustedes son testigos de demasiadas cosas. Sebastián por los crímenes del pasado, Maximiliano por ser el heredero de esos crímenes, y estas 2 mujeres por haber visto todo». «Estás loco», gritó Valentina. «Soy tu hija, y por eso tu muerte será rápida». Fue entonces cuando Carmen actuó, con un movimiento que sorprendió a todos. Se lanzó contra uno de los guardaespaldas de Aurelio.
arrebatándole el arma en un movimiento fluido que revelaba su entrenamiento militar. «Todo el mundo al suelo», gritó, apuntando el arma hacia Aurelio. Al mismo tiempo, las luces del almacén se encendieron completamente, y voces amplificadas por megáfonos resonaron desde el exterior. «Fiscalía Federal, el edificio está rodeado. Salgan con las manos en alto». Sebastián miró a su alrededor con pánico. «Es una trampa. Muy inteligente», dijo Carmen, manteniendo el arma firme. «Resulta que 15 años siendo investigadora encubierta te enseñan algunas cosas». «¿Cómo?», murmuró Aurelio. «Coordenadas GPS en mi collar», explicó Carmen, tocando la pequeña cadena en su cuello. «Mis cómplices sabían exactamente dónde estaba desde el momento que me secuestraron». Maximiliano sonrió por primera vez en todo el día. «¿Cómplices? El fiscal Ricardo Mendoza es viejo amigo mío. Trabajamos juntos en muchos casos antes de que tuviera que morir». Las puertas del almacén se abrieron de par en par, y agentes federales armados inundaron el espacio. Ricardo Mendoza entró detrás de ellos, con chaleco antibalas y expresión satisfecha. «Buenas noches. Espero que no hayan empezado la fiesta sin nosotros». Sebastián intentó correr hacia una salida lateral, pero se encontró con más agentes. Valentina se había dejado caer en una silla, llorando histéricamente. «Esto es imposible», gritó Aurelio. «Mis contactos en la fiscalía me habrían avisado. Tus contactos están siendo arrestados en este momento», informó Ricardo. Esta operación se planeó con muy pocas personas de confianza. Uno de los guardaespaldas de Aurelio intentó disparar, pero Carmen fue más rápida. El disparo resonó en el almacén, y el hombre cayó herido en el hombro. 15 años sin práctica, pero no se olvida, comentó Carmen con satisfacción. Los agentes rodearon rápidamente a los criminales. Aurelio, Sebastián y Valentina fueron esposados mientras se leían sus derechos. «Sebastián Aguirre», dijo Ricardo formalmente, «está arrestado por conspiración para cometer asesinato, secuestro, soborno, lavado de dinero y asesinato en primer grado de Eduardo Morales». «Yo no maté a Eduardo», protestó Sebastián. «Fue don Patricio, pero tú ayudaste a encubrirlo, y eso te hace cómplice». «¡Aurelio!», gritó Sebastián desesperadamente. «Diles sobre los otros, sobre todos los que estuvieron involucrados». Pero Aurelio lo ignoró completamente, manteniendo un silencio digno mientras era llevado hacia la salida. Valentina, sin embargo, no pudo contenerse. «Esto es culpa tuya, papá», le gritó a Aurelio. «Tú me metiste en esto. Tú me convenciste de que Maximiliano tenía que morir. Cállate, niña estúpida». «No, ya me callo, fiscal Mendoza», se volvió hacia Ricardo con desesperación. «Tengo información. Tengo listas de todos los funcionarios que mi padre ha sobornado. Tengo cuentas bancarias, fotografías, grabaciones». Ricardo se acercó a ella con interés. «¿Estás dispuesta a testificar?» «Sí, contra todos, contra mi padre, contra Sebastián, contra todos los que estuvieron involucrados en los asesinatos». Sebastián la miró con horror. «Valentina, ¿qué estás haciendo? Salvando mi pellejo. A diferencia de ti, yo no voy a pasar el resto de mi vida en prisión por los crímenes de otros». Mientras los criminales eran sacados del almacén, Camila corrió hacia su madre y la abrazó fuertemente. «Mamá, pensé que te había perdido. Nunca me vas a perder. Mija, soy más dura de lo que parezco». Maximiliano se acercó a ellas tímidamente. «Señora Carolina, Carmen, no sé qué decir. Mi familia le causó tanto dolor». Carmen lo estudió durante un momento largo. Luego le extendió la mano. «Tu familia me causó dolor, Maximiliano. Pero tú no. Tú arriesgaste todo para salvarme y para hacer justicia. Eso significa algo. ¿Significa que pueden perdonarme?» Carmen miró a su hija, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Significa que tal vez es hora de que esta historia tenga un final diferente». 3 días después, la sala de prensa de la Fiscalía General estaba abarrotada de periodistas, cámaras y flashes que no dejaban de disparar. Ricardo Mendoza se dirigió al pódium con una carpeta llena de documentos y una expresión que mezclaba satisfacción profesional con indignación personal. «Buenos días. Estoy aquí para anunciar el desmantelamiento de una red de corrupción que ha operado durante más de 2 décadas en nuestro país». El murmullo de los reporteros se intensificó. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Gracias a la valentía de varios testigos y a una investigación exhaustiva,
Hemos arrestado a 15 funcionarios públicos, 3 jueces federales, 2 gobernadores y múltiples empresarios involucrados en lavado de dinero, asesinatos y corrupción sistemática, desde su casa. Camila observaba la conferencia de prensa junto a su madre y Maximiliano. Carmen había insistido en usar su verdadero nombre nuevamente, Carolina Vidal. Los principales arrestados incluyen a don Aurelio Herrera Montalvo, diputado federal y cabecilla de la organización, Sebastián Aguirre, abogado y ejecutor de múltiples asesinatos, y Valentina Herrera Montalvo, quien ha decidido colaborar completamente con las autoridades. En la pantalla apareció una fotografía de Sebastián siendo escoltado por agentes federales. Camila notó cómo Maximiliano se tensó al ver a quien había considerado su figura paterna. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Tomando su mano. Sí, es solo. Surreal ver cómo todo se desmorona. Ricardo continuó. Esta investigación comenzó con el intento de asesinato del empresario Maximiliano Vega Santander, pero rápidamente reveló conexiones con crímenes que datan de hace 15 años, incluyendo el asesinato de Eduardo Morales, empresario minero que fue eliminado por descubrir actividades de lavado de dinero. Carolina cerró los ojos cuando mencionaron el nombre de Eduardo. Después de 15 años, finalmente se hacía justicia por la muerte de su esposo. La investigación fue posible gracias al testimonio de la agente federal Carolina Vidal, quien fingió su muerte en 2009 para proteger su vida y la de su familia después de presenciar el asesinato del señor Morales. La cámara enfocó a Ricardo directamente. La agente Vidal demostró un valor extraordinario al mantener evidencia crucial durante todos estos años, y su testimonio ha sido fundamental para resolver no solo este caso, sino múltiples asesinatos que permanecían sin resolver. En el reclusorio norte, Sebastián Aguirre observaba la conferencia de prensa desde la sala común de la prisión, con expresión de amargura absoluta. A su lado, otros prisioneros comentaban el caso con fascinación morbosa. ¿Ese no es tu amigo?, preguntó uno de ellos, señalando la pantalla donde aparecía Maximiliano llegando a la fiscalía. Era mi ahijado, murmuró Sebastián. Lo crié como a un hijo. ¿Y te traicionó? No, él hizo lo correcto. Yo fui quien lo traicionó primero. En otra sección del reclusorio, Aurelio Herrera Montalvo mantenía un silencio pétreo. A diferencia de Sebastián, quien había comenzado a mostrar signos de remordimiento, Aurelio permanecía desafiante, convencido de que sus contactos eventualmente lo sacarían de prisión. No sabía que esos mismos contactos ya habían sido arrestados en operaciones simultáneas por todo el país. En la fiscalía, Maximiliano caminaba por los pasillos de la institución con paso firme pero expresión sombría. Había decidido presentarse voluntariamente para entregar todos los bienes que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas de su familia. Señor Vega Santander, lo saludó Ricardo cuando llegó a su oficina. Aprecio que haya venido. Es lo mínimo que puedo hacer. Tengo todos los documentos que solicitó. Maximiliano abrió un maletín y comenzó a sacar carpetas organizadas meticulosamente. Aquí están todos los contratos de las minas del norte de 2005 a 2010. Estas son las cuentas bancarias que mi padre manejaba personalmente. Y esto, sacó una caja de metal. Son todas las joyas y objetos de valor que no puedo confirmar que fueran adquiridos legalmente. Ricardo revisó los documentos con admiración profesional. Esto es muy completo. ¿Está seguro de que quiere entregar todo? Completamente seguro. No quiero nada que esté manchado con sangre inocente. ¿Y qué va a hacer ahora? Esto representa una gran parte de su patrimonio. Maximiliano sonrió por primera vez en días. Afortunadamente, mi madre era una mujer muy inteligente. Siempre mantuvo sus finanzas separadas de las de mi padre. Sospecho que sabía más de lo que dejaba ver. ¿Su madre tenía sospechas? Después de revisar sus papeles, encontré varios documentos que sugieren que estaba investigando discretamente las actividades de mi padre. Incluso había contratado un investigador privado. Interesante. Llegó a alguna conclusión. Murió antes de poder hacer algo al respecto, pero dejó suficiente dinero limpio como para que yo pueda empezar de nuevo. Ricardo se recostó en su silla. ¿Y qué planes tiene para empezar de nuevo? Una fundación, para ayudar a víctimas de corrupción y violencia, y para apoyar a investigadores como Carolina, que arriesgan sus vidas por la justicia. Me parece una excelente idea. Esa tarde,
En casa de Carolina, la pequeña casa había sido transformada por la presencia de agentes federales que instalaban nuevos sistemas de seguridad. Después de 15 años escondida, Carolina finalmente podía vivir con su verdadera identidad, pero las amenazas no habían desaparecido completamente. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Camila mientras preparaban café para Maximiliano. Quien llegaría pronto, libre, respondió Carolina sin dudarlo. Por primera vez en 15 años, me siento libre. ¿No tienes miedo? Siempre voy a tener miedo, mija, pero ya no voy a vivir dominada por el miedo. Cuando Maximiliano llegó, traía consigo una sorpresa, un sobre oficial del gobierno federal. ¿Qué es esto?, preguntó Carolina al recibirlo. Ábrelo. Dentro había una carta oficial firmada por el Procurador General de la República. La Fiscalía General de la República reconoce el valor excepcional y el servicio distinguido de la agente federal Carolina Vidal, quien durante 15 años mantuvo evidencia crucial que ha permitido el desmantelamiento de una red criminal responsable de múltiples asesinatos y actos de corrupción. Por su dedicación inquebrantable a la justicia, se le otorga la medalla al mérito civil y se le restituye completamente en su rango y beneficios como agente federal senior. Carolina leyó la carta 2 veces antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Después de tanto tiempo, nunca pensé que volvería a ser oficialmente Carolina Vidal. Te lo mereces, dijo Camila abrazando a su madre. Siempre supiste quién eras, sin importar el nombre que usaras. Maximiliano observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. Mi familia le quitó 15 años de su vida. Ojalá pudiera devolvérselos. Carolina lo miró con seriedad. Maximiliano, tu familia me quitó muchas cosas, pero también, indirectamente, me dio algo muy valioso. ¿Qué cosa? Te dio a ti, y a través de ti, mi hija encontró el amor. A veces las cosas más hermosas crecen de la tierra más oscura. Esa noche los 3 se sentaron en la pequeña sala de la casa, rodeados de cajas con pertenencias que Carolina había mantenido escondidas durante años, fotografías de Eduardo, documentos de sus casos como investigadora, recuerdos de una vida que había tenido que abandonar. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Maximiliano a Carolina. Primero, voy a testificar en todos los juicios necesarios. Quiero asegurarme de que todos los culpables paguen por sus crímenes. ¿Y después? Carolina sonrió. Después, creo que es hora de que entrene a una nueva generación de investigadores. Hay mucho trabajo por hacer para limpiar la corrupción de este país. ¿Y tú, Camila?, preguntó Maximiliano. ¿Todavía quieres estudiar Derecho? Más que nunca, pero ahora sé exactamente qué tipo de abogada quiero ser. ¿Cuál? La que ayuda a gente como mi mamá, la que lucha por justicia real, no solo por dinero. Maximiliano tomó las manos de ambas mujeres. ¿Saben qué? Creo que vamos a hacer un gran equipo. ¿Equipo?, preguntó Camila. La Fundación Vega Morales para la Justicia y los Derechos Humanos, Carolina como directora de investigaciones, Camila como directora legal cuando termine la carrera, y yo como el tipo que paga las cuentas y trata de no estorbar. Carolina rió por primera vez en mucho tiempo. Me gusta el nombre. ¿Vega Morales? Sí, une nuestras familias, pero de la manera correcta esta vez. Camila sintió que su corazón se llenaba de una esperanza que no había sentido en años. Después de tanto dolor, tanta injusticia, finalmente veía un futuro donde el amor podía ser más fuerte que el odio, donde la verdad podía ser más poderosa que las mentiras, y donde 2 familias destrozas por la violencia podían encontrar la manera de sanar juntas. 6 meses después, el aula magna de la Universidad Nacional estaba llena hasta el último asiento. Camila ajustó sus notas en el podium, mientras observaba el mar de rostros expectantes, estudiantes de Derecho, profesores, periodistas y activistas que habían venido a escuchar su conferencia sobre justicia y reconciliación, lecciones de una investigación generacional. Hace 6 meses, comenzó Camila con voz clara y firme, yo era una mesera que trabajaba turnos dobles para pagar los medicamentos de mi madre. Hoy estoy aquí como estudiante de primer año de Derecho y directora fundadora de una organización que ha ayudado a más de 50 familias a encontrar justicia. Entre el público, Carolina y Maximiliano la observaban con orgullo evidente. Carolina lucía su nuevo cargo de directora de investigaciones de la Fundación Vega Morales,
con la elegancia digna de quien finalmente había recuperado su identidad. Maximiliano, por su parte, había cambiado notablemente en estos meses. La carga de los secretos familiares había sido reemplazada por una determinación serena de construir algo mejor. La historia que quiero compartir con ustedes, continuó Camila, no es solo sobre corrupción y crímenes, es sobre cómo el amor y la verdad pueden transformar incluso las tragedias más profundas en oportunidades para sanar. En el reclusorio norte, Sebastián Aguirre seguía la conferencia en vivo desde la televisión de la sala común. Su aspecto había cambiado drásticamente, el cabello completamente gris, líneas profundas en el rostro y una postura encorvada que hablaba de la carga psicológica de sus crímenes. ¿Esa es la muchacha que te delató?, preguntó otro prisionero. No me delató, murmuró Sebastián. Solo me obligó a enfrentar la verdad durante estos meses. Sebastián había estado colaborando completamente con las autoridades, proporcionando información sobre docenas de casos no resueltos. Su abogado le había explicado que esta cooperación podría reducir su sentencia de cadena perpetua a 30 años. Pero Sebastián ya no lo hacía por beneficio personal. Me merezco estar aquí, le había dicho a su abogado la semana anterior. Al menos puedo hacer que mi tiempo sirva para algo bueno. En la Fundación Vega Morales, la oficina principal de la fundación ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en el centro de la Ciudad de México. Las paredes estaban decoradas con fotografías de las familias que habían ayudado y mapas que mostraban la expansión de sus operaciones a 5 estados del país. Carolina revisaba expedientes en su oficina cuando recibió una llamada que la llenó de satisfacción. «Agente Vidal, habla el inspector general. Tenemos los resultados de la investigación en Guerrero. ¿Qué encontraron?» «Exactamente lo que usted predijo. La red que describió está completamente confirmada. Hemos arrestado a 8 funcionarios corruptos y recuperado más de 50 millones de pesos en bienes robados». Carolina sonrió. «¿Y las familias afectadas? Recibirán compensación completa. Su metodología de investigación ha sido impecable, como siempre». Después de colgar, Carolina se recostó en su silla y observó por la ventana. En 6 meses, la fundación había logrado más de lo que había soñado posible. Pero lo más importante era que finalmente se sentía completa. Era madre, investigadora y luchadora por la justicia. Ya no tenía que elegir entre esas identidades. En la universidad, Camila continuaba su conferencia, ahora abordando el tema más personal. Mucha gente me pregunta cómo es posible perdonar a la familia de quien asesinó a tu padre. La respuesta es complicada, porque no se trata de perdonar el crimen, se trata de reconocer que las personas pueden elegir ser diferentes a sus familias. Un estudiante levantó la mano. Pero no es injusto que el hijo del asesino herede toda la riqueza construida sobre crímenes. Excelente pregunta. Maximiliano Vega Santander entregó voluntariamente todo bien que pudiera estar conectado con actividades ilícitas. Pero más importante que eso, decidió usar su privilegio para hacer justicia en lugar de perpetuar la injusticia. En las oficinas gubernamentales, Ricardo Mendoza terminaba de firmar los últimos documentos del caso. En 6 meses, habían procesado a 143 personas, recuperado más de 500 millones de pesos en bienes robados y establecido nuevos protocolos de investigación que estaban siendo implementados a nivel nacional. Fiscal Mendoza, lo interrumpió su asistente. Tiene una llamada de Washington. Es sobre el Premio Internacional de Justicia. Ricardo tomó la llamada con curiosidad. 5 minutos después, colgó con una sonrisa enorme. Inmediatamente marcó el número de Carolina. «Carolina, tengo noticias increíbles. La Organización de Estados Americanos quiere otorgar el Premio Internacional de Justicia a la Fundación Vega Morales. ¿En serio? Consideran que su trabajo ha establecido un nuevo modelo para la justicia restaurativa en América Latina. La ceremonia será en Washington el próximo mes. Esa noche, en casa de Carolina, la familia extendida se había reunido para cenar. Carolina, Camila, Maximiliano y Ricardo con su esposa María Elena. La pequeña casa había sido renovada con sistemas de seguridad, pero Carolina había insistido en mantener la sencillez que la caracterizaba. «¿Washington?», exclamó María Elena cuando Ricardo compartió las noticias. «¡Qué honor! El honor es trabajar con gente como ustedes», respondió Carolina. «Nunca pensé que algo bueno podría salir de tanto dolor». Maximiliano levantó su copa de agua. «Propongo un brindis por Eduardo Morales, que murió defendiendo la verdad. Por Carolina,
que mantuvo viva esa verdad durante 15 años, y por Camila, que nos enseñó que el amor puede ser más fuerte que el odio, y por Maximiliano, añadió Camila, que demostró que podemos elegir ser mejores que nuestras familias. 2 semanas después, la iglesia de San José estaba decorada con flores blancas y amarillas. No era una boda grande ni ostentosa, pero cada detalle había sido elegido con amor. Camila, vestida con un sencillo vestido de encaje que había pertenecido a su abuela, caminaba del brazo de Ricardo por el pasillo central. ¿Nervioso?, le preguntó él en voz baja. No, por primera vez en mi vida. Estoy completamente segura de algo. En el altar, Maximiliano esperaba con un traje azul marino y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. A su lado estaba Carolina, quien había aceptado oficiar la ceremonia con una licencia especial que Ricardo había conseguido. Queridos hermanos, comenzó Carolina cuando Camila llegó al altar. Estamos aquí para celebrar algo extraordinario. Un amor que creció de las cenizas de una tragedia. Una unión que transforma el dolor en esperanza. Cuando llegó el momento de los votos, Maximiliano tomó las manos de Camila y habló con voz emocionada. Camila, cuando te conocí, pensé que me habías salvado la vida al evitar que me envenenaran, pero la verdad es que me salvaste de algo mucho peor, de vivir una mentira. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Camila respondió con lágrimas en los ojos. Maximiliano, tú me enseñaste que podemos elegir quiénes queremos ser, sin importar de dónde venimos. Me enseñaste que el amor verdadero no significa olvidar el pasado, sino construir un futuro mejor sobre sus lecciones. 3 meses después, la oficina de Camila en la fundación era pequeña pero acogedora, con estantes llenos de libros de derecho y fotografías de las familias que habían ayudado. Estaba revisando casos nuevos cuando Maximiliano entró con una expresión emocionada. ¿Qué pasa?, preguntó ella, notando su entusiasmo. Acabo de hablar con el director de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quieren que la fundación establezca programas en 3 países más: Colombia, Guatemala y Honduras. ¿En serio? ¿Van a proporcionarnos financiamiento completo y soporte logístico? Camila, estamos hablando de ayudar a miles de familias. Camila se puso de pie y abrazó a su esposo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que el sacrificio de tu padre finalmente está sirviendo para salvar a otras familias. Exactamente. Esa noche, mientras cenaban con Carolina, compartieron las noticias sobre la expansión internacional. Estoy orgullosa de ustedes, dijo Carolina, pero también quiero pedirles algo. ¿Qué cosa?, preguntó Camila. No se olviden de ser felices. Han trabajado tan duro para hacer justicia que a veces olvidan disfrutar lo que han construido. Maximiliano tomó la mano de Camila. Tiene razón. ¿Qué te parece si nos tomamos unas vacaciones antes de expandir a otros países? ¿Dónde? A donde tú quieras, solo nosotros 2. Camila sonrió. ¿Sabes dónde me gustaría ir? ¿Dónde? A la playa donde mi papá me llevaba cuando era niña. Quiero contarles sobre todo lo que hemos logrado. Carolina sintió lágrimas en los ojos. A Eduardo le encantaría saber que su muerte finalmente trajo algo hermoso al mundo. No solo hermoso, corrigió Camila, trajo justicia, y eso es lo que él siempre quiso. 2 años después, la capilla del Jardín Botánico de Chapultepec estaba llena de luz dorada que se filtraba a través de los vitrales. Las flores de temporada creaban un arco natural perfecto, y el murmullo suave de los invitados llenaba el espacio con calidez y expectación. Camila, ahora de 30 años, y radiante en un vestido de seda marfil, caminaba lentamente hacia el altar donde la esperaba Maximiliano. Pero esta vez no era una boda, era algo aún más especial. Carolina, vestida con su uniforme oficial de gala de la Fiscalía Federal, se encontraba en el altar con una sonrisa que no había dejado su rostro en toda la mañana. En sus manos sostenía el certificado que oficializaría algo que había esperado 2 años para hacer. Queridos amigos y familia, comenzó Carolina con voz emocionada. Hace exactamente 2 años, Maximiliano y Camila se casaron en una ceremonia íntima. Hoy estamos aquí para algo diferente, pero igualmente significativo. Entre los invitados se encontraban Ricardo y María Elena, colegas de la fundación, estudiantes de derecho que Camila había mentoreado, y representantes de las familias que habían ayudado a lo largo de estos años.
Hoy, continuó Carolina, oficializo legalmente lo que ya sabemos en nuestros corazones, que esta unión ha sido bendecida no solo por el amor, sino por el propósito compartido de hacer justicia. Maximiliano tomó las manos de Camila, como había hecho tantas veces en estos 2 años, pero ahora había algo diferente en sus ojos, una paz profunda que hablaba de batallas ganadas y sueños cumplidos. «¿Maximiliano Vega Santander?», preguntó Carolina formalmente. «¿Prometes continuar honrando no solo a tu esposa, sino también la memoria de Eduardo Morales, trabajando siempre por la justicia y la verdad?» «Lo prometo», respondió él con voz firme. «Camila Morales de Vega Santander, ¿prometes continuar construyendo sobre el legado de justicia que tu padre comenzó y tu madre preservó?» «Lo prometo». Carolina sonrió y levantó el certificado. «Entonces, por el poder que me confiere la Fiscalía General de la República, ratifico oficialmente este matrimonio como una unión bendecida por la justicia y consagrada al servicio del pueblo mexicano». Los aplausos resonaron por toda la capilla, pero Camila apenas los escuchaba. Su mente viajó a todo lo que había pasado desde aquella noche en el Palacio de Cristal, cuando salvó la vida de un desconocido. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en los jardines de la Fundación, que habían sido decorados con mesas al aire libre y luces que creaban un ambiente mágico bajo el cielo de la tarde. «¡Felicidades!», exclamó Ricardo acercándose a la pareja. «¿Saben que son la historia de amor más extraordinaria que he visto en mis 20 años como fiscal? Gracias». «Rico», respondió Maximiliano, «aunque creo que lo extraordinario no es nuestro amor, sino lo que hemos logrado juntos». «Hablando de logros», intervino María Elena, ¿es cierto que Camila se graduó como la primera de su generación?» Camila se sonrojó. «Fue un trabajo de equipo. Tuve los mejores maestros». Miró a Carolina con cariño. «¿Y la mejor motivación?». Carolina se acercó al grupo llevando una copa de champán y una expresión de orgullo maternal. «¿De qué estamos hablando?». «De los logros de tu hija», respondió Ricardo. «Primera de su generación en Derecho, directora de una fundación internacional, y ahora abogada licenciada. Y no olviden», añadió Maximiliano con una sonrisa misteriosa, «que acaba de ser aceptada en el programa de maestría en Derechos Humanos de Harvard». Camila lo miró sorprendida. «¿Cómo supiste eso?». «La carta llegó esta mañana. Tengo mis fuentes», bromeó él. «¿Vas a aceptar?». «No sé. Significaría estar 6 meses en Boston. Significaría convertirte en una experta internacional en derechos humanos», corrigió Carolina. «Y yo podría manejar la fundación mientras estás fuera». «¿En serio?». «Mija, has trabajado tan duro que te mereces la mejor educación posible. Además», Carolina miró a Maximiliano con una sonrisa cómplice, «creo que a tu esposo no le molestaría pasar tiempo en Boston». Maximiliano se encogió de hombros. «La fundación ya tiene oficinas en Nueva York. Expandir a Boston no sería mala idea». Más tarde esa noche, Camila y Maximiliano caminaban solos por los jardines de la fundación, disfrutando de unos momentos de tranquilidad después de la celebración. «¿Puedes creer todo lo que ha pasado?», preguntó Camila, deteniéndose junto a la fuente central que habían inaugurado el año anterior en memoria de Eduardo Morales. «A veces me parece un sueño», admitió Maximiliano. «Hace 2 años mi vida era una mentira construida sobre crímenes, Ahora tienes una vida construida sobre amor y justicia». «Tenemos», la corrigió él. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Camila observó la placa de bronce en la fuente que llevaba grabadas las palabras: «En memoria de Eduardo Morales y todas las víctimas de la injusticia, su sacrificio no fue en vano». «¿Crees que mi papá estaría orgulloso?». «Estoy seguro de que lo está. Mira todo lo que hemos logrado en su nombre». Era cierto. En 2 años, la Fundación Vega Morales había ayudado a más de 200 familias a obtener justicia. Había establecido oficinas en 6 países y había entrenado a más de 50 investigadores en técnicas de derechos humanos. «¿Y qué hay de tu papá?», preguntó Camila. «¿Crees que él, mi padre, era un criminal?», respondió Maximiliano sin amargura. «Pero tal vez su único acto bueno fue tener un hijo que pudiera elegir ser diferente». Al día siguiente, Carolina estaba en su oficina, preparando su discurso para la ceremonia de condecoración que tendría lugar esa tarde. El presidente de la República le otorgaría la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción civil del país. Por sus años de servicio a la justicia,
¿Nerviosa?, preguntó Camila entrando a la oficina. Un poco. Es extraño recibir reconocimiento público después de 15 años siendo invisible. Te lo mereces, mamá. Todo lo que sacrificaste, todo lo que soportaste. Lo hice por ti, mija, y mira cómo resultó todo. Carolina se acercó a la ventana que daba vista al centro de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? Que finalmente podemos vivir sin miedo, sin secretos, sin tener que escondernos. ¿Y no extrañas la adrenalina del trabajo encubierto? Carolina rió. La fundación me da toda la adrenalina que necesito. Además, prefiero luchar por la justicia abiertamente que desde las sombras. Esa tarde, en Los Pinos, la ceremonia de condecoración se llevó a cabo en el salón de recepciones de la residencia presidencial. Carolina, vestida con un traje sastre azul marino, se encontraba frente al presidente mientras Camila y Maximiliano observaban desde la primera fila. «Agente federal Carolina Vidal», dijo el presidente con voz solemne, «por su valor excepcional al preservar evidencia crucial durante 15 años bajo circunstancias extremadamente peligrosas y por su trabajo continuo en la lucha contra la corrupción y la injusticia, es un honor otorgarle la Orden del Águila Azteca». Cuando le colocaron la medalla, Carolina cerró los ojos por un momento y susurró algo que solo Camila pudo escuchar. «Esto es por ti, Eduardo». 6 meses después, Camila estaba en su dormitorio de Harvard, revisando casos para su tesis sobre justicia restaurativa, cuando recibió una videollamada de México. ¡Sorpresa!, gritaron Carolina y Maximiliano al mismo tiempo, apareciendo en la pantalla desde la oficina de la fundación. «¿Qué celebramos?», preguntó Camila riendo. «La fundación acaba de ser invitada a establecer un programa permanente en las Naciones Unidas», exclamó Carolina. «¿En serio? Van a crear un departamento especial de justicia restaurativa basado en nuestro modelo», explicó Maximiliano. «¿Adivina quién va a dirigirlo? Tú, los 3. Tú como directora legal internacional, Carolina como directora de investigaciones y yo como coordinador ejecutivo». Camila sintió lágrimas de alegría. «Eso significa que nuestro trabajo va a expandirse globalmente», confirmó Carolina. «Vamos a ayudar a familias en todo el mundo». «¿Y saben qué es lo mejor?», añadió Maximiliano. «La sede estará en Nueva York. Vas a terminar Harvard y después nos mudaremos juntos». Un año después, Camila, ahora con su maestría en Derechos Humanos de Harvard, se encontraba en el pódium de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El salón estaba lleno de delegados de 193 países. «Distinguidos delegados», comenzó con la confianza que había desarrollado durante años de luchar por la justicia. «Les presento el Programa Global de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas». En la galería, Carolina y Maximiliano la observaban con orgullo. A su lado estaba Ricardo, quien había sido nombrado asesor especial del programa. «Este programa se basa en una premisa simple», continuó Camila, «que el amor y la verdad pueden transformar incluso las tragedias más profundas en oportunidades para sanar». Mientras hablaba, Camila pensó en el camino que los había llevado hasta ahí, desde una mesera que luchaba por sobrevivir, hasta una directora internacional que estaba cambiando el mundo. «La historia que quiero compartir con ustedes», concluyó, «es la prueba de que cuando elegimos la justicia sobre la venganza, cuando elegimos el amor sobre el odio, cuando elegimos la verdad sobre las mentiras convenientes, podemos crear un futuro mejor no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán después». Los aplausos llenaron el salón, pero Camila solo podía pensar en una cosa. En algún lugar, Eduardo Morales estaba sonriendo. Su sacrificio finalmente había dado fruto. Su muerte no había sido en vano, y su hija había convertido el dolor más profundo en la esperanza más grande.